Hola a todos, buen día. Mi nombre es Edgar Javier García Reyes. Actualmente soy aspirante a la licenciatura en Gerencia de los Servicios de Salud y también soy licenciado en Enfermería. Actualmente trabajo en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en el estado de Querétaro y el tema que me interesó investigar es el costo-beneficio de utilizar catéter central de inserción periférica PIC en pacientes con una estancia hospitalaria prolongada en un hospital de segundo o tercer nivel de atención. Bien, me interesó investigar este tema porque en mi unidad hospitalaria en últimos años se ha visto incrementado el número de catéteres PIC que se han utilizado. Entonces me pregunté si el beneficio es mayor o comparable respecto al costo que tienen este tipo de dispositivos. Primero vamos a hablar un poquito de historia. La primera vez que se utilizó o se describió un catéter central o un acceso vascular fue en el año de 1929, es decir, hace 88 años. En realidad la terapia de infusión es algo bastante nuevo. Esto se describió por el doctor Forsman, es un médico alemán, el cual hizo la primera cateterización venosa, la cual pues él se dio cuenta que pacientes podían llegar a utilizar ciertas soluciones o líquidos que si se perfundían dentro del sistema vascular podían causar un beneficio en los pacientes. Sin en cambio, este tipo de dispositivos no se utilizaron debido a que el material era muy precario, no era lo que en realidad se esperaba. Posteriormente, en el año de 1945, Christie y Weijinger fabricaban catéteres de plástico, los cuales empezaron a comercializar y pues obviamente se volvió a dar auge a la terapia de infusión porque se dieron cuenta que este tipo de soluciones podían ayudar en beneficio a los pacientes. En 1953, el doctor Steven Ivan Seldinger utiliza una guía metálica para disminuir las lesiones en el torrente sanguíneo o bien en los vasos vasculares a la hora de instalar un catéter. Esta guía era una guía flexible, la cual facilitaba la introducción del catéter. Es de ahí el nombre que se le da a la técnica para instalar un catéter PIC, que es una técnica Seldinger modificada. Posteriormente, en el año de 1957, Rose describió los principios básicos de la terapia de infusión, que muchos de ellos todavía se siguen utilizando en la actualidad. No fue sino hasta el año de 1961 cuando se instaló el primer catéter largo, que era prácticamente lo mismo que se hace en el momento de ahora. Se utilizan o se accesan venas basílicas o cefálicas, se desplaza el catéter hasta llegar a una posición central que sería la vena cava superior. El catéter PIC, por su sigla, significa catéter central de inserción periférica. Este tipo de catéter puede ser de poliuretano o de silicón o bien una aleación de ambos. Nos sirve para perfundir cualquier tipo de solución sin importar el pH y la osmolaridad que éste tenga, ya que a un nivel central pues no puede dañar el capital venoso periférico. Uno de los principales beneficios que tiene este tipo de catéteres es que preserva el capital venoso periférico de nuestros pacientes. Y pues como su nombre lo dice, se inserta en una vía periférica, como lo marca el dibujo, el diagrama, se desliza o se desplaza el catéter a través de la vena hasta llegar a la vena cava superior, un poquito antes de entrar a la cavidad cardíaca. Dentro de la metodología, pues se hizo una revisión bibliográfica y es de tipo descriptiva, ya que a través de esa revisión bibliográfica se encontró las variables que vamos a utilizar dentro de esta investigación. Nuestro objetivo general es determinar el costo-beneficio que tiene utilizar un catéter PIC en pacientes con estancia prolongada, estancia hospitalaria prolongada. Dentro de nuestros objetivos específicos es analizar los beneficios económicos que tiene utilizar un PIC en pacientes con una estancia hospitalaria prolongada, valorar los costos que tiene utilizar un PIC en pacientes con estancia hospitalaria prolongada y comparar los beneficios que tiene el paciente al utilizar un catéter PIC. Dentro de nuestra investigación documental, lo que hicimos fue buscar dentro de motores de búsqueda como Google Académico. Dentro de él encontramos varios artículos. También buscamos en bases de datos universitarias como la de la UNAM, en bases de datos como PubMed, que son reservos
literarios de investigaciones científicas médicas. También buscamos en las normas oficiales como la 022, que nos habla propiamente de la terapia de infusión, y la 045, que nos habla de control y vigilancia epidemiológico dentro del país. También encontré un artículo que se publicó en el País Vasco. Ahí nos habla específicamente del costo-beneficio de utilizar catéter PIC, claro, allá en ese país. Los costos fueron en euros, y pues beneficios descritos como ya les comenté, preservar el capital venoso. También hicimos otro tipo de investigación, que fue la investigación de campo. Dentro de la investigación de campo hicimos una entrevista con una experta en la clínica de catéter, que en este momento vamos a escuchar. Hola, estamos aquí en el Hospital del Niño y la Mujer, de especialidades del niño y la mujer en el estado de Querétaro. Estamos aquí con la licenciada en enfermería, Fabiola Beltrán, y que nos va a hablar un poquito más, nos va a dar a conocer un poquito más sobre los dispositivos intravasculares llamados PIC. Pues bueno, buenas tardes, Fabiola. ¿Nos podrías decir tu nombre completo? Mi nombre es Fabiola Beltrán Romero. ¿Tu edad? 43 años. Ok. ¿Cuál es tu cargo en el hospital, Fabiola? Soy la encargada de clínica de catéter en el turno vespertino. Muchas gracias. ¿Y cuál es tu tiempo en el cargo? Año y medio. Muy bien. Bueno, Fabiola, pues te vamos a hacer unas cuantas preguntas. Te voy a hacer unas cuantas preguntas respecto al catéter PIC, como ya te había comentado. Y pues me gustaría que nos las respondieras para disminuir las dudas. ¿Cómo eliges el catéter a utilizar? Dependiendo de la patología, el tratamiento y la estancia intrahospitalaria. Muy bien. ¿Y nos puedes decir qué es el catéter PIC? El catéter PIC es un dispositivo que puede ser de silicona o de poliuretano o una aleación entre ambos. Es un catéter largo que va a estar insertado en una vena periférica y va a llegar a uno de los grandes vasos. Ya. ¿Y nos puedes hablar de cuáles son los beneficios de utilizar un catéter PIC? Este dispositivo, como su nombre dice, es de una inserción periférica, pero va a llegar a uno de los grandes vasos, va a ser un catéter central. El beneficio que nos otorga es que de ahí vamos a tomar muestras, de ahí vamos a poder infundir cualquier tipo de tratamiento, dependiendo de la polaridad o del pH, nos va a servir mucho. Ok, entonces eso me quieres decir que disminuye las funciones y por lo tanto lo traumático que puede llegar a ser el paciente. Así es. Muy bien. ¿Cómo crees tú que impacta el uso del catéter PIC en el ámbito económico? Sí, el PIC de hecho es un dispositivo no muy barato, pero es de una sola exhibición, podría decirse. A diferencia del catéter corto, que la norma 022 nos marca que tenemos que hacer el cambio cada 72 horas. Y como el capital venoso va a ir disminuyendo, entonces en una sesión se pueden hacer varias funciones y el kit va a ir aumentando dependiendo de las funciones que se va a hacer. Claro, entonces me quieres decir que el catéter corto aumentaría el costo debido al número de funciones que vamos a ir usando. Y entonces el catéter PIC únicamente se utiliza una sola vez y va a ser hasta el fin del tratamiento. Ah, ok. Entonces si el paciente te duró un mes hospitalizado, ese mismo catéter se puede seguir utilizando. El tiempo que sea necesario. Incluso el paciente, si es por ejemplo de una LLA o un paciente oncológico, se puede ir a su casa con el dispositivo y venir a sus sesiones de quimioterapia. Muy bien. ¿Crees que hay una relación del costo-beneficio al utilizar el catéter PIC? Sí, claro, porque vamos a disminuir el número de funciones de los pacientes, entonces el uso del material también se va a disminuir y el mantenimiento es mucho mejor que del catéter corto o incluso del catéter central. Se ha demostrado de que en el catéter PIC se han disminuido considerablemente las infecciones que hay en relación a la terapia de infusión. Muy bien. Bueno, pues ya nada más para terminar, recalco que PIC, como
con doble C, significa catéter central de inserción periférica, porque no lo mencionamos. Pero bueno, pues le damos las gracias a la licenciada Fabiola por ayudarnos en este tema, ya que es la experta en todo este tema de accesos vasculares. Y pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, como ya vimos, dentro de la investigación de campo se hizo una entrevista con la licenciada en enfermería Fabiola Beltrán, la cual es encargada de la clínica de catéter del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, y nos ayudó un poco en resolvernos las dudas. También dentro de nuestra investigación de campo realizamos 2 visitas específicamente con la licenciada dentro del hospital para ver otro tipo de variables, para ver si podíamos encontrar otro tipo de variables. Y bueno, dentro de los datos importantes que encontré es que el costo del catéter puede oscilar entre 2,000 y 5,000 pesos de acuerdo a la calidad del material que tenga este. Otro dato importante es que dentro de la investigación se debe de incluir los costos del personal los costos que tiene el personal en cuanto a sueldos de acuerdo a la categoría que tienen dentro del hospital. Otro costo importante a considerar es el mantenimiento que se le tiene que dar a este dispositivo, porque también tenemos que considerar apósitos, antisépticos, protectores de piel y otros dispositivos que nos van a generar un circuito cerrado para que este tipo de dispositivos pueda funcionar adecuadamente y además no nos vaya a causar un riesgo como es la infección. También hay que considerar las capacitaciones que se tiene que dar al personal, que finalmente son costos, y pues todas las posibles complicaciones que llegase a tener este paciente, además de tener en cuenta la estancia hospitalaria de los pacientes, y hay que hacer un comparativo de los días hospital. Como otra parte de nuestras actividades dentro de la investigación de campo, realizamos una encuesta en la cual pues nos dimos cuenta de varias situaciones interesantes, que algunas ya describía la bibliografía y hay otras que no describía la bibliografía. Dentro de la encuesta determiné 10 preguntas importantes que me pudieran llegar a funcionar. La primera es: ¿cuál es su sexo? Encontré que el 72% de los participantes son del sexo femenino, en comparación del 28% que contestaron fue del sexo masculino. Esta encuesta cabe mencionar que la realicé a 29 profesionales que tienen relación con este tipo de dispositivos. La segunda pregunta es: ¿cuál es su edad? El rango de edades osciló entre los 23 y los 44 años, con un promedio de 33 años. La tercera pregunta es: ¿sabe usted qué es un catéter PICC? En la cual el 100% de los participantes dijo que sí conocía que era, o que sí sabía que era un catéter PICC. Dice: de las siguientes opciones, señale las que considere que describen mejor al catéter PICC. En esta señalamos 6 posibles opciones. La primera: consiente cualquier tipo de tratamiento, son de corta duración, solo pueden ser utilizados en paciente con estancia hospitalaria corta, su instalación puede realizarse en la unidad del paciente, implica un costo muy elevado respecto a los beneficios que ofrece, y por último, este dispositivo puede provocar complicaciones al momento de usarse. De los participantes, en la primera respuesta, solamente el 3.4% concluyó que este dispositivo puede provocar complicaciones al momento de usarse, cosa que respecto a la bibliografía dice algo un poquito diferente, ya que este dispositivo sí puede llegar a causar complicaciones al momento de utilizarse. La segunda: implica un costo muy elevado respecto a los beneficios que ofrece. En esta no tuvimos ninguna participación, ya que fue un 0%. La tercera: su instalación puede realizarse en la unidad del paciente. El 75.9% de los participantes dijo que sí. Solo pueden ser utilizados en pacientes con estancia hospitalaria corta. El 6.9% contestó que sí. En esta pregunta también pues tendríamos que valorar, porque dentro de la literatura menciona que este tipo de dispositivo sería ideal para pacientes que tienen una estancia hospitalaria prolongada, ya que disminuiríamos las punciones. No tendría caso a lo mejor que le apliquemos el dispositivo a una persona que va a estar hospitalizado 3 días. La siguiente pregunta
La siguiente afirmación, perdón, dice, son de corta duración. El 0% de los participantes dijo que no eran de corta duración, lo cual no tiene una congruencia total con la pregunta anterior. Y por último, la siguiente afirmación dice, consciente, cualquier tipo de tratamiento. Y solo el 41.40% de los participantes dijo que sí consiente cualquier tipo de tratamiento. Aquí hay algo errado, pues ya que este tipo de dispositivo, según la bibliografía, dice que sí consiente cualquier tipo de tratamiento, sin importar el pH o la osmolaridad que esto pueda llegar a implicar. La quinta pregunta que realizamos dice, ¿puede usted describir al menos 3 beneficios que tiene el catéter PICC? Dentro de las respuestas nos encontramos una gran variedad de conclusiones. Voy a mencionar algunas. Algunos dijeron que no es muy invasivo, puede durar más de un año, menor sufrimiento al paciente, la seguridad que tiene el catéter, evita extravasaciones y flebitis, calidad de vida con los pacientes, soporta grandes volúmenes, se corta la estancia del paciente, fáciles de manejar y de mantener. Se pueden tomar muestras de sangre del catéter, tiene un menor costo, disminuye el número de punciones, evita la contaminación, práctico para el paciente, ayudan a un tratamiento más efectivo. De estas afirmaciones, no todas son correctas de acuerdo a la bibliografía. Por ejemplo, esta que dice que acorta la estancia hospitalaria del paciente. En realidad, ningún dispositivo intravascular puede ayudarte a que cortes la estancia hospitalaria. Lo único que sí puede hacer es que sea menos traumática para el paciente, pero en sí el dispositivo como tal no puede acortar la estancia hospitalaria del paciente. La siguiente pregunta dice, ¿conoce usted el costo económico que tiene utilizar un PICC? Del 100% de participantes, únicamente el 38% dijo que sí, el 28% dijo que no, y el 34% de los participantes dijo que puede imaginar el costo económico que tiene utilizar un catéter PICC. La siguiente pregunta dice, respecto a la pregunta anterior, ¿podría usted colocar un valor aproximado o exacto del costo que tiene instalar un catéter PICC? Esta pregunta fue abierta como otras y en la cual descubrí varias respuestas. Los costos que los participantes pusieron es que iba desde los 200 pesos, cosa que sí está bastante errada, hasta los 20,000 pesos, que también está un poquito fuera de la realidad. Los costos aproximados que tienen, como ya había mencionado en una pregunta anterior, es de entre 2,000 y 5,000 pesos únicamente el catéter. Todavía faltaría todos los demás insumos y personal que participan en la instalación de dicho dispositivo. La siguiente pregunta dice, ¿cree usted que el utilizar un PICC tiene beneficios en el paciente y por qué? El 100% de los participantes, dijo que sí hay un beneficio en utilizar este tipo de dispositivos en el paciente y dentro de las justificaciones pues encontramos diversas, como que disminuye las multipunciones, que permite cualquier tipo de tratamiento, entre otras. La siguiente pregunta dice, ¿cree usted que el utilizar un PICC tiene beneficios en el paciente y por qué? Esa ya la había dicho. La siguiente es, ¿cree usted que el costo de estos dispositivos impacta en el presupuesto de un hospital? El 97% de las personas dijeron que sí y solamente el 3% de las personas dijeron que no. Al preguntarles por qué, que es la última respuesta, nos dieron diferentes respuestas, como por ejemplo que tiene un costo elevado, el 17.24%, la institución tiene un ahorro a largo plazo, lo respondieron el 27.58%, reduce el costo porque disminuye las punciones en vías periféricas, eso lo respondió el 24.13% de los participantes, tiene un impacto importante a largo plazo, fue solamente el 6.89%, y disminuye las infecciones, fue también un 6.89%. Dentro de las variables que encontré,
Lo dividí en 3 rubros importantes. Primero, la precolocación. Dentro de la precolocación encontramos una variable importante que es la capacitación del personal que va a utilizar el catéter. Si el personal no sabe utilizar este tipo de dispositivos, puede haber una mayor incidencia en que este tipo de dispositivos no cumplan con su función o con su objetivo de llevar a fin una terapia de infusión a un paciente, y bien que se pueda retirar accidentalmente o bien que se pueda tronar, se pueda ocluir o romper antes de que termine la vida que esperamos de ese catéter. Entonces, este es un punto importante, la capacitación que debe de llevar el personal que va a manejar este tipo de dispositivos. Otra variable que encontramos, o otro tipo de variables que encontramos, son las variables transcolocación. Dentro de las variables transcolocación podemos encontrar que puede haber una asepsia deficiente como costo. Puede realizarse más de una punción al paciente, que también sería un costo. Una instalación sin éxito, que también sería un costo, ya que al no realizarse el procedimiento de forma adecuada o no llegar a éxito, de todos modos implica el costo para el hospital que ya gastó el catéter. Por otra parte, tenemos los beneficios, que en este caso podría ser una aplicación de asepsia bien hecha, las punciones que solamente sea una, y el éxito de la instalación del catéter. Tenemos otras variables que son las variables post instalación, que dentro de los costos podría impactar en la infección del sitio de inserción, una bacteriemia relacionada a catéter, la salida accidental del catéter, la oclusión o disfunción del mismo, y complicaciones como la flebitis, la trombosis. Este tipo de complicaciones pueden aumentar o elevar el costo que tenga hacia la institución. Y por otro lado, tenemos en ese mismo rubro post colocación los beneficios que puede llegar a tener este tipo de catéter: que sea un catéter sin infección llevado a término, sin bacteriemia llevado a término, que llegue a un fin de tratamiento de forma exitosa, y por último que sea un catéter funcional y sin complicaciones. Estos serían beneficios que podría llegar a tener para el paciente y para la institución. Mi conclusión es que aún hace falta más información acerca del tema, y probablemente hay que darle un enfoque diferente, ya que todos los estudios que encontré fueron específicamente de una área o región de cierto país. Sería bueno que para tomar decisiones administrativas en este tipo de tema tengamos que realizar un estudio específicamente en una unidad en la cual tengamos una muestra definida de pacientes a los cuales se les pueda aplicar el catéter, y llevar todo un protocolo completo, desde la capacitación completa del personal que va a utilizar este tipo de dispositivos, la capacitación y una instalación exitosa del catéter, y por último un mantenimiento adecuado para que tengamos un buen resultado, y entonces sí el beneficio sea mayor que el costo, porque de lo contrario podemos tener resultados completamente diferentes. Si no hay una buena capacitación, puede ser que estos dispositivos, si se llegan a ocluir, trozar o tener algún tipo de disfunción, tengamos que estarlos cambiando constantemente, y bueno, eso va a implicar un costo muy elevado respecto a los beneficios que este tipo de dispositivos nos ofrecen. El estudio que se pretende realizar es completamente cuantitativo, aunque también se le podría dar un poco de giro a lo cualitativo, ya que también podríamos revisar la percepción que tienen los usuarios de acuerdo a la instalación de este tipo de dispositivo. ¿Cuál es la percepción que el usuario tiene al ingresar a un centro hospitalario en cuanto al número de punciones o el temor que el paciente puede llegar a tener? Y al finalizar el tratamiento con este tipo de dispositivos, ¿cuál fue su experiencia y si en realidad él cree que funciona o no? Bueno, de mi parte sería todo. Este fue mi informe final del tema que me tocó
del tema que decidí investigar, que fue costo-beneficio de utilizar un catéter central de inserción periférica PIC en pacientes en pacientes con una prolongada hospitalización en un hospital de segundo o tercer nivel. Muchas gracias.